Parece que ya está, ¿no? Parece que ya estamos. Nada más dame oportunidad de corroborar acá en el Facebook del GC. Que ya estamos. Listo. Ya está. Ahí está, ¿no? Ok. Ujú. Ya estamos. Ya me vi. Parece que ya me vi. Ahí está, ¿no? Ok. ¿Ya te viste? Listo. Ok. Bueno, comencemos. Bueno, buenos días, tardes o noches a todos y todas quienes nos sintonizan en México y en otras partes del mundo. Bueno, primero que nada, una disculpa por la demora. El soporte técnico, o sea, yo no sale muy bueno y por eso la tardanza. Pero bueno, aquí estamos. Mi nombre es Wendy Medina de Loera. Yo no sale. En nombre del grupo de estudios sobre Eurasia, les doy la más cordial bienvenida al primer evento del ciclo Eurasia ante el cambio climático. Este ciclo lo hemos organizado para llevarlo a cabo a lo largo de noviembre, 4 diferentes eventos, y esto lo hemos organizado en el marco de la celebración de la 28ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, también conocida como COP28, va a ser la COP28, se llevará a cabo del 30 de noviembre al 12 de diciembre en Dubái. Para quienes no están muy familiarizados con esto de qué es la COP, pues son reuniones anuales que se llevan a cabo desde 1992, en las que los gobiernos del mundo acuerdan políticas para mitigar y adaptarse al cambio climático. Entonces, en este contexto es que hemos organizado este ciclo de eventos. Bueno, el día de hoy es la conferencia que abre este ciclo y la conferencia el día de hoy se titula Saberes indígenas y política ambiental, una mirada crítica, y va a ser impartida por el mismísimo doctor Carlos Mondragón. Es para mí un placer darte la bienvenida, Carlos, y presentarles a todas y todos ustedes al doctor Carlos Mondragón, a quien, bueno, tengo el gustazo ya de conocer desde hace muchos años y le tengo mucha estima y también mucha admiración. Así que, bienvenido, Carlos. ¿Cómo te va? Ahí está. Estaba yo enmudecido. Muy bien, muchas gracias, Wendy. La estima es mutua y y estoy muy feliz de poder estar presentando aquí con este grupo. ¿Sí me escuchan bien? Sí, se te escucha bien. Te escucho muy bien. Ok. Pues, la idea es que, bueno, primero te presente, lea de manera muy rápida tu reseña, tu resumen curricular para que la gente te conozca y después nos hagas tu presentación por el tiempo que estimes necesario y dejar al final alrededor de 20, 30 minutos para las preguntas que les invitamos a todas y a todos a hacernos a través de la plataforma de Facebook. Entonces, ¿te parece bien así, Carlos? Entre 20, 30 minutos al final de tu charla, dejarlo. Sí, claro, me gustaría tener, en la medida de lo posible, intercambio y sí, ¿no? Conversación para poder tener mejor idea de por dónde quieren llevar algunos de estos temas y sí. Ok, entonces voy a empezar por presentarte antes de cederte la palabra. Bueno, pues Carlos Mondragón trabaja en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. De manera general es antropólogo, historiador ambiental con especialidad en Oceanía, sureste de Asia y el Tíbet, pero ya a más detalle, pues es licenciado en Historia por la UNAM, es maestro en Antropología por la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de Londres y es doctor en Antropología Social por la Universidad de Cambridge. Desde 2008 es profesor del CEA en el Colmex y durante más de 2 décadas, ahí, aunque lo ven ustedes tan joven, pero ya durante más de 2 décadas, ha realizado trabajo etnográfico en las islas del Pacífico,
en Indonesia Oriental y el Tíbet. Sus intereses principales, a los que se dedica su investigación, incluyen la antropología ambiental, los contactos culturales en Oceanía y la cultura material del Pacífico insular. Desde 2010 ha estado colaborando con UNESCO para poner de relieve los saberes indígenas en el diseño de la política ambiental en Oceanía, en Asia y en África. Y bueno, Carlos tiene un libro que se llama Un entramado de islas, que fue publicado por el Colmex, y este libro ganó el Premio Nacional del INAH en 2016 en el rubro de antropología social. Así que, bueno, un jovenazo muy prolífico. Carlos, te cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, Wendy. Ustedes me dicen si se ve todo bien. Creo que voy a empezar simplemente, a ver, tratando de poner en contexto lo que quiero decir, porque preparé una serie de diapositivas bastante amplias, bastante ambiciosas y de alguna manera abren, a ver, el trabajo que yo estoy haciendo se relaciona, y eso es lo que quiero poner de relieve aquí, se relaciona, pero solo de manera tangencial con la evolución de las cumbres climáticas, de las COP. Lo que quiero es poner de relieve este tema de saberes indígenas, y en particular con ejemplos de Asia-Pacífico, porque es uno de los elementos o uno de los componentes más marginados en las discusiones de las COP, que suelen estar dominadas por la plática del diseño de política ambiental, y que se suele, sobre todo que se suele informar y que suele dirigir la mirada de los medios hacia formas de conocimiento específicamente científico, naturalista, climático. Hay muchas razones para esta marginación del conocimiento social, digamos, sociocultural, pero también hay una historia muy importante de inserción de ese conocimiento en las discusiones de diseño de política ambiental, y que realmente requiere por un lado, de una mayor diseminación, la historia de la inserción de este tipo de conocimiento social, cultural, en el marco más general de las cumbres climáticas, pero también resulta una parte que ha ido adquiriendo más y más importancia en la medida en que nos damos cuenta de las dimensiones humanas, no solo culturales, ¿no? No solo, y aquí uso cultura de una manera medio caricaturesca, como de folclore, ¿no? No se trata simplemente de cuestiones de inclusión o de multiculturalismo, sino de que las dimensiones humanas del cambio climático son inseparables del diseño de política ambiental. Entonces, es bien importante que entendamos que el conocimiento científico naturalista nunca ha estado disociado de la parte social y cultural, pero así ha aparecido y así empezó apareciendo cuando se inició, digamos, cuando empezó a tomar forma la arquitectura institucional de lo que hoy conocemos como las COP y como la comunidad internacional dedicada al tema climático. Entonces, mi parte en todo esto realmente empieza cuando empecé a involucrarme con UNESCO, un poco por accidente, un poco por invitación. Creo que el primer acercamiento con ellos fue en 2008-2009, cuando tuvieron una reunión aquí en la Ciudad de México, y alguien del staff de la Oficina de Conocimiento Indígena, sospecho que haciendo así como un barrido
del directorio de gente involucrada en este tipo de investigación, descubrió que solo habíamos 2 o 3 gatos en todo México que hacíamos antropología ambiental con un sesgo o con una mayor énfasis en temas de sistemas de conocimiento indígena. Entonces así fue como me empecé a involucrar con ellos y muy rápidamente nos dimos cuenta que la metodología de investigación que yo utilizo resultaba muy útil para el tipo de visibilidad, de legibilidad que le querían dar ellos desde UNESCO a la relevancia, a la importancia de los sistemas indígenas de conocimiento ambiental para el diseño de política climática. Entonces, de eso va a tratar la ponencia. Voy a irme más o menos rapidito. Con todo gusto puedo compartir luego estas diapositivas. No son conocimiento reservado, pero quiero luego dejar un poco de tiempo para la plática. Y el tema aquí, de nuevo, es un poco tratar de redimensionar lo que está ocurriendo en términos de desplazar la conversación sobre las cumbres climáticas, que de nuevo no solo es una cuestión de que se centra en conocimiento científico naturalista, sino que además es como, sigue siendo muy tecnocrática la idea, la manera en que pensamos la política ambiental internacional, como si fuera una cuestión de tratados y cumplimiento de tratados y digamos, listas prescriptivas o normativas de lo que debe de hacerse para poder ir corrigiendo o atendiendo a la emergencia climática en la que estamos cada vez más inmersos. Y lo que yo les voy a presentar no solo es una parte marginal, pero que no debería de ser marginal de toda esta discusión, sino también parte de lo que nos enseña, lo que les voy a presentar, son ejemplos contraintuitivos, incluso contrarios a la manera en que se diseña la política climática. Bueno, sin más preámbulo, vamos a esto. Si pueden mirar, ¿sí se ve ahí bien? Sí, se ve bien. Perfecto, ok. Entonces, voy a irme más o menos rápido aquí. Aquí le puse una mirada crítica y le añadí a la situación actual porque un poco es poner al día la historia, ¿no? El desarrollo de todo este asunto de conocimiento indígena. Esta foto de portada que puse es de la primera exposición grande que montó la UNESCO allá en su edificio sede en París en 2017 y que realmente representó la culminación de 20, 30 años de trabajo del equipo dedicado a sistemas de conocimiento indígena. Desde entonces no ha desaparecido ese equipo, pero sí se ha modificado. Yo diría que hoy por hoy están en una situación un poco precaria en relación con el financiamiento y la relevancia que tenían hasta hace apenas unos años, en parte por la pandemia. Esto nos vino a descolocar a todos por diferentes razones que ya después podemos profundizar o ampliar. Bueno, a ver, esta cosa. No estamos. Ok, tantita historia. Esto es bien importante, ¿no? Ubicar cómo empieza todo este asunto. Hay dos ejes que convergen para dar cuenta de lo que estamos viendo hoy en términos de cómo se sigue insertando el asunto de las dimensiones sociales, humanas, culturales del cambio climático a conferencias climáticas internacionales o cumbres climáticas, pues. La primera es dar cuenta de que es una historia relativamente corta. O sea, esto no se dio simplemente de manera obvia ni natural. Comenzó, por un lado, con la fundación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, que se fundó en 1988, después de 20 años de presión del movimiento ambientalista internacional, ¿no? Fue algo que la ONU logró poner sobre la mesa y darle, digamos, realidad. Y parte clave, digamos, parte central de su misión era
preparar una revisión, como decía en su carta fundadora, digamos, preparar una revisión integral y recomendaciones con respecto al estado del conocimiento de la ciencia del cambio climático, el impacto social y económico del cambio climático y posibles estrategias de respuesta. Había una ansiedad por darle validez al tipo de conocimiento que iba a generar o que iba a reunir el panel intergubernamental. Aquí lo estoy resumiendo por sus siglas en inglés, IPCC, porque se me hace más fácil. Pero fíjense cómo el énfasis estaba en la ciencia del cambio climático. Se hace ciencia naturalista, empírica, digamos, biológica, naturalista, ¿no? Y las dimensiones sociales tenían que ver con el impacto, no con la manera en que los humanos habitan, perciben, entienden y actúan sobre el medio ambiente. Entonces había aquí, digamos, ya desde de entrada había un cierto sesgo empirista, desentendido, ¿no? De las dimensiones sociales y culturales de todo esto. Bien, desde entonces, ¿qué ha ocurrido? Se han generado una serie de informes que casi todos hemos oído hablar, los famosos informes de evaluación, assessment reports, que han contribuido directamente a la formulación de política climática internacional y han informado el léxico y la narrativa mediática que influye sobre la opinión pública acerca del cambio climático. Los informes de evaluación suelen ser documentos de referencia a partir de los cuales los medios y otros especialistas y comentaristas y científicos extraen palabras clave, tendencias, problemas, ¿no? Identifican puntos de importancia que luego se van integrando a la narrativa pública sobre lo que es o no es el cambio climático. En parte ese es el impacto más amplio que tienen los informes, más allá de que en principio su misión, digamos, su propósito es contribuir al diseño de política ambiental. Ajá. ¿Cómo? Pues ofreciendo datos. Entonces, ¿qué ha ocurrido con estos informes? El primer informe, que se produjo en el 90, subrayó la importancia del cambio climático como un desafío con consecuencias globales que requiere de cooperación internacional. Desempeñó un papel decisivo en la creación del UNFCCC, que es este marco de referencia de cambio climático de las Naciones Unidas, el tratado internacional clave, así se le reconoce, para reducir el calentamiento global y hacer frente a las consecuencias del cambio climático. El segundo informe de evaluación del 95 proporcionó material importante para la adopción del protocolo de Kioto. Fíjense cómo aquí entre el 90 y el 95, ¿qué ocurre en esos 5 años entre uno y otro informes? Pues ocurre la cumbre de Río de biodiversidad en 1992. Pero esa cumbre tenía un componente mucho más informado y, digamos, moldeado por presiones sociales y culturales que no entra en estos primeros informes del IPCC. El tercer informe de evaluación centró la atención en los impactos del cambio climático y la necesidad de adaptación. Ya para 2001 ya había crecido, digamos, el sentido de urgencia de atender, de reconocer la realidad del cambio climático, reconocer la realidad de sus impactos inminentes, y esta palabrita de adaptación se empieza a generalizar, empieza a entrar, digamos, al léxico. Hoy ya la utilizamos como para todo, o está siempre presente, ¿no? En tratados y en comunicados de prensa y demás, pero aquí es en donde empieza a entrar esto de la adaptación. ¿Por qué? Porque la adaptación, en términos de política internacional y nacional, pues tiene consecuencias en términos de dineros, ¿no? De hacia dónde se van, o sea, ¿qué supone la adaptación y qué recursos se requieren para movilizar, ¿no? Los instrumentos necesarios para adaptarse al cambio climático. Bueno, aquí ya empezaba la conversación a centrarse en esto, pero fíjense cómo va poco a poco aterrizando, ¿no? El primer informe estaba enfocado más en insistir en la cooperación internacional, en insistir que el cambio climático era un desafío global, y luego ofrecer materia para la adopción del protocolo de Kioto. Aquí empiezan a tomar forma, empieza a tomar una suerte de fórmula tripartita, la estructura de los informes de evaluación, en donde se divide como en 4 grandes rubros científicos el conocimiento que se está generando o que se está resumiendo. Estos informes de evaluación son el resultado
de una cantidad enorme de trabajo de diferentes mesas y especialistas que reúne a docenas de personas resumiendo el estado de la cuestión de diferentes esferas, digamos, del conocimiento sobre el cambio climático, sobre el clima, y qué nos dice sobre el estado del clima global. Pero esa estructura cuatripartita que se fue configurando y que se consolidó, yo diría, desde el segundo informe, no incluía dimensiones sociales. No fue sino hasta el cuarto informe en 2007 que se incluyó una sección sobre las dimensiones sociales del cambio climático, y esto no sucedió por accidente. Fue el resultado de casi 20 años de trabajo por parte de científicos sociales y de algunos funcionarios internacionales enfocados en validar el conocimiento local como complementario al científico. Un tipo de conocimiento que está principalmente representado por sistemas indígenas y de minorías no estatales, y por eso era doblemente invisible, digamos, ¿no? Si por un lado no interesaba la subjetividad percibida del conocimiento social, pues menos importaba el conocimiento generado por indígenas o minorías no estatales, que de entrada ya cargan el estigma de ser, pues, no modernos o primitivos o irrelevantes en cuanto a la generación de conocimiento científico de punta, ¿no? Entonces aquí hay un doble problema. Por un lado es la calidad de ese conocimiento indígena y de minorías no estatales, y por otro lado el estatus mismo de esos grupos, ¿no? Que al ser no estatales en su mayoría, pues ni siquiera tienen canales de representación. Sobre todo ese era el caso en los 80s y 90s, no tenían canales de representación claros a nivel nacional y por lo tanto no tenían absolutamente ninguna visibilidad en las mesas de diseño, de negociación, de nada. El reconocimiento de sistemas epistémicos indígenas va de la mano con el reconocimiento mismo de derechos fundamentales de pueblos indígenas. Y aquí vamos al segundo eje, digamos, de desarrollo histórico que nos trae a donde estamos hoy, que tiene que ver, perdón, esto lo hice al revés. Bueno, conviene recordar que la validación del conocimiento conocimiento indígena fue resultado de la convergencia del trabajo antropológico y sociológico previo de los 70s y 80s, enfocado en problemas socioambientales y prácticas de saberes ecológicos. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, conocido más frecuentemente como el convenio 169 de la OIT, que fue adoptado en 89, fue el principal instrumento internacional vinculante sobre derechos de pueblos indígenas en el mundo. Este convenio fue resultado de luchas sociales e indígenas que se remontan muchas décadas, pero que particularmente surgen de los 60s y 70s de luchas sociales de minorías indígenas y étnicas, que finalmente no es a través de la ONU, no es a través de otros foros internacionales establecidos, sino que se tienen que ir con la OIT, con la Organización Internacional del Trabajo, a partir de su reconocimiento, primero que nada, a las economías, ¿no? Como fuerza laboral. Es como logran hacer su entrada, digamos, a una serie de tratados que en este caso son vinculantes, son internacionales y que al día de hoy han sido ratificados por un gran total de 24 estados nacionales, que no incluyen a China, no incluyen a Estados Unidos, no incluyen a Canadá, no incluyen a Rusia y no incluyen a la mayor parte de la Unión Europea. ¿A quién sí incluyen? Pues bueno, aquí está Norteamérica, que no está incluida, y todos sus territorios y grupos indígenas históricos. México sí está incluido, por cierto. Y aquí está China. Este es un mapa muy interesante porque es del propio Buró de Estadística de China y muestra lo que el gobierno central chino reconoce como sus minorías étnicas nacionales dentro del territorio político de la República Popular. Pero lo curioso es que de todos estos grupos étnicos, 55 o 56 creo que son, no, se reconocen aquí 55 grupos, pero el 56, que es el más grande, no lo reconocen y es el Han. Ellos no se reconocen como minoría de nadie, ¿no? Los Han son otra cosa. Y ahí también estoy, desde luego,
subrayando un poco el chauvinismo de la etnia Han, pues en relación con su papel preponderante, ¿no? Como actores principales de la política y representación de la nación. Pero si vemos, pues el territorio, digamos, la diseminación territorial de las supuestas minorías étnicas chinas, pues es considerable, ¿no? Bueno, estos son los países que sí han ratificado el convenio 69 de la 169, perdón, de la Organización Internacional del Trabajo. O sea, la mayor parte de Latinoamérica, un triste país africano, la República Central, y Nepal, España y Alemania, con Países Bajos, ¿no? Y Noruega. Casi el resto del mundo, salvo Fiji por ahí, tristemente en el Pacífico Central, no reconocen no han ratificado este tratado. ¿Por qué? Pues aquí es en donde se viene toda una serie de cuestiones que tienen que ver con ansiedades nacionales, la completa cerrazón a reconocer ciertos derechos inherentes a pueblos indígenas o ancestrales o pueblos originarios, díganle como quieran, pues porque hay un miedo generalizado en buena parte del mundo a la posibilidad de que estos grupos, si se les reconocen cierto tipo de derechos, van a poder exitosamente generar demandas sobre propiedad o posesión territorial, explotación de recursos, derechos especiales bajo los códigos legales de cada estado nacional. Y otra cosa que nos revela este mapa es la preponderancia de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque es desde ahí, desde las luchas sociales indígenas en América Latina, que se impulsó sobre todo, que se buscó y se impulsó este tratado. Tengo un colega muy querido que falleció hace unos años del Colegio de México, Rodolfo Stavenhagen, que fue uno de los actores importantes para el impulso de este tratado. Bueno, a mí me gusta contrastar este mapa de los países que sí reconocen los derechos fundamentales de sus pueblos indígenas con el de la responsabilidad de emisiones de CO2 de carbono atmosférico hoy por hoy. Bueno, este es de 2011 del Banco Mundial, pero en todo caso nos da cuenta de que los países más contaminantes lamentablemente también coinciden con quienes no reconocen los derechos de sus pueblos indígenas bajo este tratado internacional, y el mapa de vulnerabilidad climática global, ¿no? ¿Cuáles son las zonas del mundo más vulnerables a el cambio climático? Pues naturalmente van a ser las más ecuatoriales, no solamente, ¿no? Vemos ahí que, por ejemplo, hay una franja roja importante en todo lo que es el Himalaya, pues el Transhimalaya, desde Afganistán hasta Birmania y sureste de Asia, y algunas partes del norte de África, ¿no? ¿Por qué importan estos mapas? Pues una de las cosas que también nos dan cuenta es que la mayor concentración demográfica de diversidad cultural y de pueblos indígenas se da también en estas zonas de alta vulnerabilidad. Esto significa que las minorías étnicas y los pueblos indígenas y originarios son los que principalmente están en lo que llamamos las líneas del frente del cambio climático. Son los que primero y de manera más intensa están empezando a experimentar los efectos del cambio climático. Bueno, en diciembre de 2022, ¿por qué importa todo esto? No fue sino hasta diciembre de 2022 que la Oficina de la Casa Blanca de Ciencia y Tecnología y el Consejo de Calidad Ambiental también hicieron su propio esfuerzo por reconocer el conocimiento indígena como parte de la política climática de los Estados Unidos. ¿Por qué coloco esto aquí? Por dos razones. Primero, para dar cuenta de el retraso con el que algunas de estas naciones grandes como China, Rusia, Estados Unidos, Canadá han insertado el tema de conocimiento indígena en su legislación nacional, en este caso federal,
Y esto es apenas un guidance, o sea, es apenas digamos, un texto guía, ¿no? Para asesorar a diversas agencias federales y funcionarios sobre qué hacer con esto del conocimiento indígena, cómo funciona, ¿no? ¿Qué es esto, pues, de los saberes indígenas y por qué importan? Bueno, ya decía yo que si tenemos que la mayor parte de los pueblos y etnias marginales, no estatales, minoritarios, originarios del mundo, están de manera preponderante expuestos, ¿no? A los efectos del cambio climático, pues hay que entender sus experiencias, sus conocimientos, su manera propia de experimentar, entender y adaptarse a estos cambios si queremos que nuestro diseño de política ambiental sea más efectivo, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con saberes indígenas? Esto lo voy a pasar rápido porque es más semántico. Importa, vamos a ver por qué, pero me voy a pasar rápido. Estoy aquí de un documento de uno de los colegas fundadores de la Oficina del Conocimiento Indígena de UNESCO. Ya reconocía desde hace tiempo, desde principios del siglo XXI, que entender el conocimiento indígena pues tiene que ver con a qué nos referimos con esto. Ajá. ¿Por qué? Porque una cosa es conocimiento indígena, que tiene la ventaja de designar a grupos sociales, aquellos que se identifican como pueblos indígenas, más relevantes para el tema del conocimiento tradicional, pero introduce varios problemas esta etiqueta. ¿Quién es indígena? Esto no es solo una cosa de reconocimientos formales, ¿no? De a quién reconoce el Estado como indígena, sino qué pueblos propiamente se designan indígenas y cuáles no y por qué. Y por qué nos habría de importar este tipo de conocimiento en particular. Aquí otra vez estoy citando directamente las realidades de Asia y África, en donde mucha de la gente es nativa, pero cualquier intento de designar un grupo como indígena por encima o al margen de otros provoca confusión y a veces incluso conflicto. En varios países africanos, ponen aquí mis colegas, particularmente en colonias francófonas, en lo que fueron colonias, previamente colonias francófonas, la etiqueta indígena, indigène, tiene una connotación negativa por su utilización durante el periodo colonial. Estoy aquí citando de un documento importante de Doug Nakashima y Marie Rouet, pues trayéndolo a la parte del mundo en donde yo trabajo, en Melanesia, en el Pacífico Occidental, el término indígena es reciente y como no hubo colonialismo, lo que se llama settler colonialism, no hubo un colonialismo que desquiciara o que se apropiara de manera generalizada del territorio, de las tierras de los pueblos de Melanesia, pues nunca se consideraron minoría la gente que vive ahí y por lo tanto, tanto el día de hoy en sus constituciones nacionales ni se consideran minoría ni se representan como indígenas, ¿no? No, la etiqueta no aplica de manera natural. Entonces, en cada región del mundo hay diferencias, ¿no? Hay razones por las cuales la etiqueta indígena no necesariamente significa lo mismo, ni necesariamente lleva la misma carga legal, semántica, cultural, histórica. Entonces, ¿cómo llamarle a estas cosas? Saberes ancestrales, eso es una etiqueta que se usa mucho en México, prácticas locales, porque al llamarle saber, pues, ¿qué estamos haciendo? Estamos distinguiendo, ¿no? No es conocimiento, es saber. ¿Y esto a qué nos acerca? Pues a la etiqueta de sabiduría. ¿Por qué? Pues porque sabiduría no es lo mismo que conocimiento, que a su vez se suele identificar con conocimiento empirista, objetivo, ¿no? Y prácticas locales, ¿por qué? Pues porque los saberes incluyen un componente indispensable de, digamos, interacción constante con el medio, ¿no? Pero pues todo esto es muy complicado, no es obvio lo que estamos hablando cuando hablamos de saberes ancestrales, prácticas locales o saberes indígenas. Una etiqueta, la etiqueta de conocimiento indígena encierra todas estas problemáticas y es importante tenerlo siempre en mente. Yo suelo hablar de conocimiento local,
porque eso obvia la necesidad de estar identificando quién sí es y quién no es indígena. Y de nuevo, esto importa para la manera en que queda consignado el tipo de conocimiento del que estamos hablando en un particular documento, en un texto, en un breve, en un tratado. Entonces, ¿qué es el conocimiento local? Tiene la ventaja de no excluir a pueblos no indígenas, que pueden incluir agricultores, pescadores, profesionales de la salud, cuyo amplio conocimiento del medio natural es producto de medios de vida basados en recursos que se extienden a lo largo de muchas generaciones. En todo caso, el conocimiento local tiene la peculiaridad de estar arraigado de manera profunda en el espacio y el tiempo de sitios particulares, de sociedades y territorios. Su principal debilidad es la falta de especificidad, ya que la mayor parte del conocimiento en cualquier parte del mundo podría decirse que es local, ¿no? Entonces, otra vez, aquí no es tan natural todo esto. Bueno, ¿qué es? Aquí esta es mi definición, ¿no? Mi definición de trabajo hasta ahora, por ejemplo, es esta. Los sistemas de conocimiento indígena son conjuntos complejos de conocimiento, técnica, prácticas y representación que guían a las sociedades humanas en sus innumerables interacciones con el medio circundante físico y espiritual, ¿no? Porque el territorio no solo es una cosa tangible, sino también una cosa afectiva, ¿no? Y de creencia y de representación simbólica. Estos sistemas complejos de comprensión e interacción con el mundo incluyen fórmulas de agricultura y ganadería, caza, pesca, recolección, luchas contra enfermedades y lesiones, nombrar y explicar fenómenos naturales, estrategias para afrontar entornos cambiantes. Ese soy yo. Y lo que quiero resaltar aquí es este tema de la complejidad. Porque al ser complejos estos sistemas, estamos hablando de sistemas que se arman de muchos diferentes elementos. No son simplemente sistemas simbólicos o representativos o fórmulas indígenas, digamos, taxonómicas para etiquetar al mundo natural. Incluyen de todo. Aquí volviendo al tema de la Casa Blanca, por ejemplo, ¿cómo definen conocimiento indígena? Pues le dicen conocimiento tradicional, conocimiento tradicional ecológico, y lo definen como un cuerpo de observaciones, conocimiento oral y escrito, innovaciones prácticas y creencias que promueven la sustentabilidad. Esto es bien importante porque lo que están haciendo aquí, lo que podemos ver en este tipo de documentos, es como diferentes estados nacionales, aquí notablemente los Estados Unidos, se ven motivados o se ven preocupados por insertar cierto tipo de palabras clave que tengan sentido en términos de inversión de recursos, desarrollo de infraestructuras, legibilidad de estas cosas, ¿no? ¿Cuál es el valor que se le está dando en este documento de la Casa Blanca de hace 2 años al conocimiento indígena? Pues que tiene un valor como promotor de la sustentabilidad, ¿no? Que de nuevo tiene toda una serie de implicaciones. En términos más amplios, ¿qué implicaciones tiene el conocimiento local? Desde mi perspectiva como antropólogo ambiental y sobre todo con base en mis experiencias en Asia y Oceanía. Bueno, primero que implica el reconocimiento de otras formas de conocer y actuar y valorarlas en sus términos, ¿no? Si realmente ser sensibles, ¿no? Ser tolerantes, ser inclusivos de condiciones de realidad y de producción del conocimiento con las que no estamos bien familiarizados. También valorar, reconocer qué significa reconocer errores históricos y tratar de mejorar relaciones futuras con estos grupos que en general han sido de alguna u otra forma y casi siempre marginados, victimizados, ¿no? En el pasado y en el presente por diferentes maneras de violencia estatal, colonial y demás. ¿Qué aplicabilidad tiene el conocimiento local? Ok, ya insistí yo en su legibilidad, en su reconocimiento, en las largas luchas históricas que dan lugar al asunto de reconocimientos de derechos de pueblos indígenas, a la importancia del conocimiento local, pero ¿qué valor aplicable tiene? Bueno, primero que nada, al hacer que estos sistemas sean legibles para actores e instituciones relevantes, lo que estamos haciendo es también añadir
una dimensión bien importante de información para el diseño de política climática. En la medida en que no son legibles estos sistemas, estamos operando con una fórmula clásica top-down, de arriba para abajo, ¿no? Los diseñadores de política se reúnen en Londres, en París, en Canadá, en Toronto. Me ha tocado a mí algunas de estas reuniones, en donde no tienen la menor idea de quiénes viven en los territorios o en las regiones que tanto les preocupan desde un punto de vista naturalista, y cuando quieren diseñar una política ambiental basada en conocimiento empírico, biológico, ecológico, natural, ignorando a quienes viven ahí, pues déjenme les cuento cómo fracasan generalmente en el momento de aplicarse esas políticas, porque no están tomando en cuenta el factor humano, las dimensiones humanas, las dimensiones sociales del territorio. Entonces, incorporar estos sistemas al diseño de política ambiental, reconocimiento, no solamente que existen y que pueden representar un obstáculo si no los estamos viendo y si no incorporamos las experiencias y la sabiduría que contienen estos sistemas, sino también entender que el propio conocimiento científico que se genera en diferentes sitios, desde el estudio del hielo en Groenlandia hasta el estudio de la elevación del mar en Oceanía, siempre está influido por las dimensiones locales. O sea, siempre el conocimiento científico es también resultado de la coproducción con especialistas locales. Entonces, hay que entender estos sistemas como puentes de conocimiento entre lo que consideramos esferas muy diferentes, ¿no? De entender el mundo. Y sobre todo, su aplicabilidad al hacerlos legibles, al incorporarlos, al entender que hay una coproducción de conocimiento que no puede disociar el científico del social, cultural, pues involucramos a los actores locales en el diseño de política ambiental, y este tiene todo tipo de beneficios. Bueno, me voy a súper apurar aquí porque es muy larga esta presentación y quiero llegar digamos, a la carnita, al ejemplo. Entonces aquí pongo creo que es mi definición de trabajo, del conocimiento indígena, de la coproducción del conocimiento. Insisto en que no es estático, es complejo. Ancestral no significa que sea primitivo, también es contemporáneo, significa que está arraigado de manera generacional larga. ¿Cómo se hace legible? ¿Cómo reconocerlo? ¿Cómo traducir o transferir esta complejidad a una forma reconocible y procesable por diseñadores de política? Bueno, en mi caso, les voy a ofrecer un ejemplo que empieza con mi propia investigación, que después se une con los esfuerzos de esta oficina de la UNESCO para hacer visible el conocimiento ambiental. Yo donde trabajo, la mayor parte de mi trabajo etnográfico medioambiental ha sido en Vanuatu. También he trabajado en Tibet y en Timor Oriental, pero la mayor parte de mi trabajo es en Vanuatu, y de ahí es de donde tengo una experiencia longitudinal mucho más larga, mucho más rica, que me ha permitido sintetizar algo de lo que les voy a presentar aquí. Esto es Vanuatu, es el archipiélago de Vanuatu, es una república parlamentaria con 82 islas, 300,000 habitantes. Yo trabajo en la mera puntita del norte, en las Islas Torres, que es un grupo muy chiquito de islas con menos de 1,000 habitantes. Ahí están. Ese es el norte de Vanuatu. Y desde ahí, aquí ahora sí que corté y pegué de otra conferencia que he dado sobre los resultados de mi investigación. Aquí lo que he descubierto es que estas 6 pequeñas islitas, que no tienen aparentemente mayor importancia, pues se han vuelto muy importantes como ejemplares de los efectos del cambio climático. Entonces, yo he podido realizar una caracterización de los más de 3,000 años de permanencia humana, que significan que todo el bosque y el arrecife, todo el medio ambiente de estas islas, pues son antropogénicas, son humanizadas, están profundamente influidas, pero de una manera simbiótica con el ser humano. Es decir, no es que el ser humano es simplemente su custodio y diseñador, sino que coexiste, ¿no? Y coevoluciona con este medio ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Que no es posible disociar el medio natural del medio social. ¿Qué componentes incluye esto? Incluye suelos, huertos, el bosque mismo, los árboles,
hay diferentes tipos de huertos, hay diferentes tipos de suelos, todos estos los reconoce, digamos, el sistema de conocimiento local de esta gente. Todo este medio físico tangible depende de hidrodinámica. Aquí viene la parte de complejidad ambiental, ¿no? La hidrodinámica de las islas depende de mareas, de vientos, de cambios estacionales. Evidentemente, entonces, hay diferentes nombres y reconocimiento local de diferentes tipos de vientos predominantes, del tipo de oleaje, del tipo de orientación que supone, por ejemplo, para la navegación oceánica. El tipo de mareas, hay 20 diferentes mareas reconocidas en la clasificación básica de la gente de estas islas. Estas mareas hacen todo tipo de cosas, entre otras regulan la calidad de las lentes de agua dulce que se concentran en el subsuelo calcáreo de las islas y que ofrecen la única fuente de agua potable para los isleños. Este es el calendario tradicional que reúne toda una serie de conocimientos y prácticas ambientales. ¿Y cómo se traduce todo esto en adaptación? Bueno, aquí tengo el mejor ejemplo que me gusta poner. No es el único, pero es el más dramático, digamos. Es este de los cambios en la costa de estas islitas. Si nos dicen y nos insisten en que los niveles del mar están elevándose, pues naturalmente tanto los medios como la opinión pública, como la mayor parte de los científicos climáticos están especialmente enfocados en qué efectos está teniendo esto sobre las zonas costeñas próximas a las aguas, ¿no? Bueno, pues en estas islas, en 2000, esta foto es del año 2000, en donde parecía que se estaban muriendo las palmeras. Bueno, no parecía, se estaban muriendo las palmeras más cercanas al agua del mar. Pues, ¿qué nos indicaría esto? Pues si nos vamos con el modelo simplificado del océano como una suerte de tina que está subiendo de nivel y que las islas son fijas, pues esto supone que se están muriendo porque está elevándose el nivel del mar. A esa conclusión llegó también la comunidad internacional, pero en realidad lo que había pasado aquí es que había habido un terremoto en 1997 que hundió por 60 centímetros esta parte de la costa de las islas. Esto significa que esta foto, así con lo dramática que es, no se repetía. Estas condiciones no se repetían en otras partes de las costas de estas islas. ¿Qué ocurre aquí? Pues sí, que se hunde este pedazo de costa por un movimiento tectónico y se empieza a morir aquí la vegetación. Bueno, luego se vinieron otros cambios muy violentos climáticos. Aquí pongo el terremoto del 97, un huracán de categoría 4 con un tsunami asociado en 2003, otro huracán de categoría 5, esta es la foto de lo que quedó después de que pasó ese huracán en 2007, y luego en 2010 hubo otro terremoto de casi 8 grados, seguido de un tsunami que elevó la costa de estas islas casi 4 metros en algunas partes. Y esto supuso la recuperación de ese pedazo de costa que les había enseñado yo antes. ¿Qué nos dice todo esto? En 2004, los cambios a la costa de estas islas se atribuyeron a la elevación del mar. Y esto movilizó decenas de miles de dólares y expertos y esfuerzos por empoderar a los isleños para facilitar su desplazamiento hacia el interior de las islas y que no se fueran a ahogar, porque son unos pobres ineptos y no sabían que se iban a ahogar. Toda esta actividad y financiamiento climático estaba mal encauzado, por las razones que ya podemos ver. De entrada, los modelos más pesimistas de la rapidez con la que está subiendo el nivel del mar no se equiparan a la rapidez con la que están subiendo algunas islas en promedio de Vanuatu gracias a su levantamiento tectónico, porque son islas que están en la cúspide de una placa tectónica que se está elevando año con año. Entonces, ¿a qué conclusiones nos hacía llegar todo esto? Pues que la inestabilidad física es una constante, la variabilidad climática es una constante, los ciclos rituales, culturales y de producción de huertos están influidos por estas
cambios constantes, pero que también son cambios un poco caóticos, ¿no? La fluctuación del Niño es uno de esos cambios que ocurre de manera variable, no predecible. Pero entonces, estas islas y su gente subsisten, coexisten en estados constantes de variabilidad y a veces incluso de extremos climáticos. La adaptación es parte inherente de la forma de vida en estos lugares. ¿A qué dio lugar todo esto? A dos grandes reuniones que tuve la fortuna de poder coorganizar con UNESCO. Una de ellas fue bueno, la organización central se dio desde París, pero fue la sede local de Nueva Zelanda la que nos permitió reunirnos, y ahí yo fui el que diseñó la temática en torno de la cual trajimos a expertos de 20 diferentes países de Oceanía a Nueva Zelanda para discutir sus conocimientos locales y sus experiencias del cambio climático y ver qué otro tipo de equívocos, qué otro tipo de coproducción del conocimiento se estaba dando en Papúa Nueva Guinea, en las Islas Marshall, en Micronesia, y incluso en Australia. De hecho, el ejemplo de Australia, del norte y occidente australiano, fue el más interesante para mí, en lo personal, porque dio lugar a esta cosa, que es una suerte de calendario estacional representado de manera circular que concentra todo tipo de información sobre el cambio de las estaciones, las actividades agrícolas, las actividades de recolección, el movimiento de especies migratorias, los cambios en la vegetación del norte y occidente de Australia, y esto lo produjeron, ¿no? Este es un excelente ejemplo de coproducción de conocimiento entre mujeres aborígenes australianas con mi colega geógrafa de la Universidad de Australia Occidental, que lograron concentrar todo esto, y esto de hecho fue uno de los productos de este tipo de reunión que luego pudimos hacer llegar a diseñadores de política ambiental. Esto fue de cara a 2016, a la cumbre en París, a la COP de París. Esto fue en junio del 2013. Esta fue la primera, ¿no?, de las reuniones que tuvimos. Éramos 3 expertos científicos, 20 expertos indígenas, menos énfasis en producción formal e institucional y mucho más en comunicación y desempeño cara a cara. Y esto nos llevó a otra reunión en 2017, aquí sí en la sede de UNESCO en París, en donde pudimos reunir a expertos. Por cierto, es la famosa vista desde el 5º piso de UNESCO de su cafetería, que es así como de la Torre Eiffel. Y aquí pudimos reunir a gente de muy diferentes lugares, de lo que definimos como las líneas del frente del cambio climático en África, en Asia y en Oceanía. Creo que también hubo alguien de Latinoamérica, pero en particular estábamos preocupados por Asia siberiana y el Himalaya, así como la zona subsahariana de África, que era lo que estaba sufriendo de manera más acelerada en ese momento, y donde teníamos sobre todo recursos antropológicos, humanos, y de UNESCO para reunir a expertos de estas zonas. Se hizo una exposición muy bonita, museística, que precisamente reunía mucho de manera mucho más pormenorizada algo de la línea de tiempo que les he resumido aquí, que trataba de poner de relieve el dinamismo, la complejidad, la división de géneros, ¿no?, que esconden, digamos, o que reúne el conocimiento local, la traducción de todo esto, ¿no?, de las visiones del mundo de diferentes sociedades y culturas, las dimensiones adaptativas del conocimiento, la coproducción de este conocimiento, y fue una reunión sumamente rica. Ahí el sujeto que está en el fondo de lentes escribiendo sobre unos documentos, ese es Douglas Nakashima, que fue el fundador de esta oficina y que en el año del 17 aprovechó esta reunión para su jubilación. Pero él fue quien inició todo esto, y él fue antropólogo antes de ser funcionario de UNESCO. Él fue antropólogo estudiando cuestiones estacionales y climáticas entre aborígenes australianos.
Bueno, total, aquí reunimos a científicos con expertos locales. Este señor es un representante de un grupo, si no mal recuerdo, del sur de Tanzania, que estaba hablándonos sobre los efectos del cambio climático, sobre el pastoreo de ciertos tipos de ganado. Estos eran representantes del pueblo Sami, de Noruega y de Finlandia. Y aquí había toda una serie de gente de diferentes lugares. Ahí estoy yo, y ahí hay un colega mío también geógrafo australiano. Total, fue toda una de estas cosas así medio multicultis. Pues aquí voy a terminar la presentación, porque ya me tardé más de lo que quería y quiero abrir esto a retroalimentación y a preguntas y demás. Pero digamos, la conclusión de todo esto que les acabo de ofrecer, eso último que les ofrecí fue un ejemplo de cómo, al entender lo que está ocurriendo a nivel local, podemos entender los equívocos que se están dando en términos de política ambiental, sobre todo derivados de estas cumbres, que son muy importantes y que reúnen a la gente que más rápida y más eficazmente moviliza recursos, conceptos, políticas, ¿no? Pero que si no lo hace con conciencia y sensibilidad de condiciones locales, um, y que esa sensibilidad incluya minorías y pueblos indígenas que no suelen estar fácilmente representados en ámbitos internacionales o de, digamos, de representación estatal, pues podemos dar lugar a equívocos muy costosos, ¿no? Que nos están costando tiempo y dinero. En el caso de Vanuatu se han invertido casi $300 millones a lo largo de los últimos 8 años para desplazar a gente de sus aldeas costeñas al interior de las islas, cuando en gran cantidad de estos casos no es necesario. Entonces, está habiendo una mirada internacional obsesionada con el nivel del mar, que no está tomando en cuenta que los efectos del cambio climático en estas islas no son prioritariamente producto del nivel del mar, sino de cambios en los regímenes de lluvia, de sequía, de patrones de animales migratorios y otras cosas que no tienen nada que ver con el dinero y el esfuerzo que se está dedicando al desplazamiento de personas, ¿no? Dentro de su propio territorio. Bueno, ahí lo dejo, Jackie, Wendy, y ustedes díganme qué procede. Listo. Aquí estoy. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Permíteme revisar si hay algunas preguntas publicadas ya acá en el chat. Y si no, yo también estaba escribiendo las mías, pero no quiero monopolizar esto. Entonces, primero damos oportunidad a lo que veamos en el chat. Nada más déjame lo actualizo. Sí, sí hay una de Lorena Aguilar. ¿Me escuchas bien? Sí, ¿no? Dice, me pregunto en qué medida subrayar la idea de adaptación no le quita responsabilidad a las corporaciones y a los estados nacionales. Bueno, a ver, esa es una pregunta muy buena. Se sale un poquito del ámbito que estoy tocando, pero no tanto, ¿no? Porque cuando subrayé el asunto de adaptación, señalé que todo este léxico no es neutro. Ajá. Cada término que entra dentro de estos documentos legales, vinculantes o incluso no vinculantes, ¿no? El documento de la Casa Blanca que cité no es vinculante de nada, o sea, simplemente es un guidance, ¿no? Es una suerte de texto guía para ofrecer criterios, ¿no? De interacción, de entendimiento, de diseño de política en diferentes agencias federales del gobierno estadounidense en relación con poblaciones indígenas, ¿no? Pero cuando insertan palabras como adaptación o sustentabilidad, es deliberado este lenguaje. O sea, o sea, esto lo que quiero decir es que
nada del, digamos, del argot o del léxico técnico que entra en estos documentos es neutro. Y en ese caso, la pregunta que nos hace, ¿cómo se llama? ¿Lorena? No. No te escucho, Wendy. Estás. Lorena, sí. Lorenz Aguilar, sí. ¿Lorenza? Lorenz. Lorenz, ok. Em, em, a ver, es relevante por esa razón. En términos de conocimiento local, hay dos palabras que se han vuelto muy importantes para la manera en que se valoriza y se incorpora esos sistemas de conocimiento al diseño de política ambiental. Uno es adaptación y otro es resiliencia. Los dos me chocan. En parte por lo que está indicando Lorenz, pero sobre todo porque son términos genéricos, un poco, digamos, de aplicabilidad universal, que dicen algo y no dicen nada, ¿no? ¿Qué quiere decir que sea adaptativo el conocimiento? ¿No? Por ejemplo, estábamos viendo el ejemplo que puse yo de las islas y de esta gente. Pues sí, puedo decir que saben adaptarse, pero eso como que es obvio, ¿no? Por eso digo yo, es inherente a su sistema de conocimiento. O sea, están acostumbrados a las fluctuaciones climáticas violentas. Trátese de que se hunda su costa o que, qué sé yo, que pase un huracán y despedace todo su bosque, ¿no? O sea, no se han muerto, ahí siguen. Llevan 3000 años viviendo en este medio. Eso significa que tienen una altísima capacidad adaptativa y también de resiliencia, ¿no? Si lo pusiéramos en este tipo de términos. Pero esta terminología, ¿qué implica? A nivel, digamos, antropológico, científico, a nivel de la descripción en sí de estos sistemas, pues es un término un poco vacuo, ¿no? Es decir, es una manera de decir, pues es complejo esto, ¿no? Pero en términos legales, en términos de el tipo de lenguaje que se maneja en cumbres, en tratados, etcétera, tiene su propio bagaje, ¿no? Y su propia intencionalidad y sus propias consecuencias. Porque si se trata de adaptación, entonces inmediatamente está conversando con toda una serie de criterios y guías ya establecidos que se han ido desarrollando dentro de la arquitectura climática internacional, institucional, que ya viene con la intención de movilizar recursos en cierto sentido, ¿no? Entonces, siguiendo con el ejemplo que di, en el caso de las islas, hay que ayudarlos a adaptarse, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Ah, pues les está subiendo el mar, les vamos a dar una lana para que muevan su aldea. Ejemplo exitoso de adaptación. Siguen viviendo en su hogar, siguen gozando de su territorio, ¿no? Siguen pudiendo cultivar sus huertos, pero ya les facilitamos, ¿no? El adaptarse a este horrible elevación de los niveles del mar. ¿Really? Pues sí y no. Entonces, adaptación es una palabra que en ese caso pues es muy autocomplaciente, ¿no? Pues está diseñada para dar cuenta de que la política ambiental que diseñamos aquí, los recursos que movilizamos, sí tuvieron éxito de acuerdo a cómo estamos entendiendo esto, ¿no? Resiliencia es peor, porque resiliencia quiere decir, o sea, yo como lo entiendo, como lo he visto, quiere decir, pues saber hasta dónde aguantas, ¿no? ¿Dónde están tus límites antes de que el cambio climático te aniquile? Y entonces como que establecer criterios de resiliencia se me hace especialmente complicado, porque ¿qué estamos haciendo con eso? Bueno, en parte en lo que se traduce es en niveles de financiamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, los indígenas de Amazonia cuentan con factores múltiples de resiliencia. Bueno, está chido, entonces no hay que preocuparse demasiado si se quema el bosque o si se quedan
fuentes de agua limpia porque pues todavía aguantan, ¿no? Entonces se puede, o sea, esto, a ver, lo estoy caricaturizando, estoy simplificando muchísimo la lógica, pero va por ahí, ¿no? Va por el lado de cómo asignar, ¿no? Grados de vulnerabilidad, grados de urgencia, recursos, etcétera, etcétera. Bueno, y ahorita que hablabas, Carlos, a mí se me ocurrieron otro par de ideas, pero tengo alguien más tengo otra pregunta, ¿sí? Le doy paso. Bueno, de parte de Edith Insin, dice primero increíble charla. Muchas felicidades a las organizadoras y a ti por estas interesantes reflexiones. Al respecto, ¿cómo evaluarías la participación de los actores, comunidades locales en el sistema de gobernanza para la mitigación del cambio climático? Ya que me parece que el discurso internacional, sobre todo el sistema de cooperación, señala la importancia de los actores locales para mitigar, solucionar problemas globales, pero me da la impresión de que es súper limitado porque al final los estados, y sobre todo los estados hegemónicos, así como las empresas multinacionales, imponen sus agendas en este tipo de agendas. ¿Es posible que estas comunidades locales puedan influir más en estas agendas? Y si fuese así, ¿cómo? A ver, esta es una pregunta importante pero compleja. No la voy a poder resolver a satisfacción total. Yo me concentraría en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí otra vez estamos viendo otra de estas palabritas clave, gobernanza. ¿Qué significa y para quién? ¿No? Yo lo que sí diría es, a ver, tenemos razón para ser sospechosos de algunos de algunos de los países, de algunas de las corporaciones más, digamos, um, prominentes, ¿no? En términos del daño medioambiental, notablemente, digamos, el sector petrolero, etcétera, etcétera, o de hidrocarburos. Sí, sí tenemos razón de ser sospechosos, pero yo sí tendría mucho cuidado de decir cuál es su agenda, ¿no? Están imponiendo su agenda. No son tan eficaces, ¿eh? O sea, no hay agendas secretas aquí. Generalmente mi experiencia es que ni gobiernos ni corporaciones suelen ser tan eficaces como para imponer agendas concretas, coherentes, ¿no? Eh, digamos, diabólicamente diseñadas para ser invisibles y funcionar como caballos de Troya, ¿no? En diferentes tratados internacionales y demás. ¿Por qué? Porque es mucho más, a ningún actor estatal ni corporativo le es posible incorporar todas las variables que entran en la discusión, en el escenario internacional que tiene que ver con el clima. Entonces, me iría con cuidado ahí. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso, cuando les atribuimos una eficacia mayor a la que realmente ejercen, y eso, por ejemplo, a través de pensar que tienen una agenda secreta o una agenda, ¿no? Un plan maquiavélico que sí está funcionando, les estamos atribuyendo grados de agencia que no poseen y que solo nos distraen, ¿no? Entre otras cosas, de la necesaria, a ver, aquí voy a decir algo que es muy frustrante, pero que es la realidad, ¿no? Como la tenemos que afrontar. La necesaria negociación de tratados, de conciencia, de narrativas, para poder llegar a soluciones. Nunca las soluciones van a ser ideales, siempre son consensuadas y eso quiere decir sacrificar algo para poder obtener otra cosa. Y si alienamos a estos actores como si fueran simple y sencillamente monolitos malignos, no estamos tomando cuenta de que también como los actores locales, los actores corporativos y estatales no pueden estar ausentes de las mesas de negociación. A mí me ha tocado tener que sentarme con ejecutivos petroleros en Tibet, por ejemplo, mineros, ¿no? Geólogos en el Himalaya, o madereros en Vanuatu,
y ver cómo podemos llegar a ciertos tipos de consenso, que quiere decir negociar, que quiere decir no obtener todo lo que quisiéramos, ¿no? De entrada. Entonces, volviendo a la pregunta, el asunto, porque ya me desvió un poquito, ¿no? Pero quiero advertir en contra de plantear esto de manera muy maniquea, porque eso obstaculiza nuestra capacidad para buscar consensos, ¿no? Multiactoriales. Pero el asunto de cómo hacerle para que no sean preponderantes estos actores corporativos o estatales, más que tener una agenda, lo que oponen es resistencia a cambios que les pueden afectar en el corto plazo, ¿no? Sobre todo sus ganancias o sus capacidades o eficacia de gobierno, ¿no? Por eso digo que esto de gobernanza es muy engañoso, ¿no? ¿A qué se refiere gobernanza, ¿no? ¿A la autodeterminación? Pues ya vimos cuántos países de la OIT han ratificado el convenio, ¿no? 169. ¿Por qué? Pues en parte por miedo a conceder, ¿no? Un estatus mayor del que quieren concederle a un grupo social específico, trátese de indígena o de lo que sea. ¿A qué nos referimos, ¿no? Con todo eso. La pregunta de Edith es un poquito compleja, Wendy, y necesitarías volver a repetírmela porque tiene varias implicaciones lo que está preguntando. Sí. Me estoy yendo por varias tangentes, entonces... Pues, que ¿cómo evaluarías la participación de los actores, comunidades locales en el sistema de gobernanza para la mitigación del cambio climático? Supongo que se refiere como toda esta serie de políticas que se acuerdan a altas esferas a nivel internacional, porque dice que le parece que el discurso internacional señala la importancia de los actores locales para mitigar y solucionar los problemas del cambio climático, pero su impresión es que al fin y al cabo en realidad tienen poca voz, ¿no? Como que los estados y otros agentes acaban, bueno, los gobiernos y otros agentes acaban imponiendo, o bueno, predominando, supongo. Pero, sí, yo diría que sí. O sea, sí, y de hecho, por ahí va el resumen que les hice, da cuenta de la muy difícil y muy magra avance que ha habido en reconocer, hacer legible, ¿no? Y presentar, insertar el tema de conocimientos indígenas al tema del diseño de política ambiental. Es largo, es arduo, se requiere de muchísimos recursos en muchísimos lugares, con muchísimos actores, ¿no? Y luego se requiere de una cierta cantidad de recepción de quienes necesitan recibir y asimilar esas formas de experiencia y de conocimiento del cambio climático. Es dificilísimo y ha sido muy lento, ha sido muy tortuoso, ¿no? Ahora, por otro lado, lo que me da cierto optimismo es que siempre los actores locales tienen muchísima más capacidad de agencia en sus horizontes de realidad local que tratando de tocar la puerta de UNESCO o de X o Z agencia internacional y pedir que se reconozca o se incorpore sus experiencias al diseño de política. Al final del día, en Vanuatu, puse un ejemplo muy clarito de cómo se ha desperdiciado dinero y tiempo tratando de hacer que la gente cambie, desplace sus aldeas, ¿no? Sus residencias. La gran mayoría de estos receptores de ayudas internacionales para desplazarse de la costa al interior no lo han hecho. No desplazaron sus hogares. Recibieron el dinero y lo usaron para sus fines y propósitos. En algunos casos inclusive construyeron aldeas o algunas cuantas casitas como de show, ¿no? Para enseñárselo a los visitantes, representantes internacionales, pero no las habitan, no las utilizan de manera habitual como deberían, ¿no? Es decir, no se han desplazado de sus
hogares la mayoría de estas personas. Mucho de ese dinero se ha desperdiciado aumentando e incrementando la burocracia climática en Vanuatu, como en otros lados. En Nepal también es notorio esto. Muchísimo dinero se desperdicia ampliando, ensanchando una burocracia administrativa que termina convirtiéndose en un problema más que una solución. Entonces, al final del día, por eso también digo, pues, ¿cuál agenda, no? Aquí no se le cumplió la agenda de nadie. O sea, se podría decir que ha sido un fracaso de la comunidad internacional la manera en que se están canalizando este tipo de recursos. Y este es un ejemplo, hay muchos, ¿no? Pero en relación concreta con el cambio climático, en relación concreta con cambios que sí están afectando a las personas, pues ellos no están esperando a que les llegue la lana del quién sabe dónde. Ellos ya están tomando acción. Entonces, aquí hay asimetrías que no son tan obvias, ¿no? De capacidad de acción y de reacción y de adaptación, pero de verdad, ¿no? Que de alguna manera dan cuenta de cómo la comunidad internacional también vive dentro de una esfera medio autorreferencial que tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Para ser sensible a lo que está ocurriendo en el terreno, porque si no, pues arriesgan seguir aislados en su burbuja. Y esto ha sido un problema digamos, que se ha discutido desde hace más de medio siglo en relación con las ayudas internacionales. La cooperación internacional está llena de todo un género académico, ¿no? De crítica al desarrollo internacional por no ser sensible a las realidades sobre el terreno y por haber erigido una suerte de arquitectura internacional, pues que se alimenta a sí misma, ¿no? Pero que no necesariamente cumple las metas que se propone. Y aquí sí estoy siendo muy, digamos, tengo en mente cuando digo esto, las famosas metas del milenio y de desarrollo y demás de la ONU. Sirven en algunos casos, sí, ¿no? Pero ya cuando existe arquitectura local para recibir sus ayudas. Sobre todo estoy pensando en salud y en educación. Pero hay muchos elementos aquí que se escapan, ¿no? De la capacidad internacional para intervenir de una manera más eficaz. ¿Quiénes sí son actores que intervienen a nivel local de manera mucho más eficaz y destructiva? Las corporaciones extractivistas. El capital sí es mucho más eficaz. Es notable cómo han entendido la lección de usar actores locales para obtener sus fines. Ahí sí que hay una lección también para la manera en que funciona la comunidad internacional. También, también, Carlos, creo que hay esta tendencia de homogeneizar cómo entendemos las relaciones que se establecen entre comunidades y gobiernos, ¿no? Y también la poca diferenciación entre qué gobierno estamos hablando, además. Los gobiernos que, estoy pensando en el caso de Indonesia, ¿no? Los gobiernos que son más cercanos a las poblaciones en las islas súper remotas o de qué extensión territorial estamos hablando, qué tanta población, etcétera, etcétera. Entonces, eso también lo vuelve, o sea, no hay una forma uniforme en la que se relacionen tanto comunidades, entre comunidades y gobiernos. Bueno, no tenemos acá más preguntas, pero a mí me surgen unas tantas. Quisiera llevar una de mis preguntas a tu experiencia participando con UNESCO. Bueno, ya nos has hablado de estos resultados, ¿no? En el que documentaron e hicieron visibles los sistemas de conocimiento locales. Ahora, yo me pregunto, ¿esto entiendo fue por ahí del 2010 o es algo que sigue en progreso? Sí, ¿no? ¿Cómo todo ese trabajo que ustedes han hecho junto con todos los miembros o varios miembros de comunidades en donde ustedes hacen sus trabajos de investigación, cómo se ha traducido, en qué se ha traducido, cómo se ha materializado en términos de, se han incorporado sus conocimientos en el diseño de políticas ambientales más eficientes que en realidad
se ven reflejadas en la práctica. ¿Se han involucrado los actores locales a diseñarlo o solo quedó ahí como en las buenas intenciones en el discurso? Sí, con la buena intención de ser, del discurso incluyente, ¿no? Vas. Esa es la pregunta del millón, Wendy. La respuesta es medio triste, pero no es tan, a ver, ugh, es medio triste porque como han podido ver, son años y años y años de estar poco a poco reuniendo, identificando, entendiendo, ¿no? Para cuando llegamos a la conferencia de París de 2017, o sea, te estoy hablando de que esos 20 expertos de Oceanía que logré con otros colegas reunir en Nueva Zelanda, de ahí elegimos a 2 o 3 de ellos para venir a París junto con gente de el extremo oriente ruso, Mongolia, Tanzania, Kenia, Burkina Faso, República Central del Congo, perdón, República Central Africana, no sé, la gente de Escandinavia, Canadá, Estados Unidos, creo que sí había etnias latinoamericanas, pero ya digo, eran sobre todo África y Asia. Bueno, había una cantidad de historias y de contactos previos, ¿no? Y de trabajo previo que se tuvo que dar para seleccionar. Ya no me acuerdo cuántos fueron, creo que fueron como, cuando menos 60 delegados, ¿no? De diferentes pueblos indígenas o minorías o X, ¿no? Pueblos originarios de diferentes partes del mundo. Y lo que salió, y digo, una vez que reúnes todo eso, son varias conferencias, varias mesas, 2 o 3 plenarias, luego mesas de trabajo y luego algunas mesas posteriores en donde la gente que llevaba materiales o, digamos, eh, que llevaba empaquetado su narrativa, sus datos de manera más eficaz, más eficiente, más práctica, pues había una siguiente selección de gente en mesas de trabajo más pequeñas para empezar a producir documentos, ¿no? Resultados textuales que entonces se pudieran reunir en 1 o 2 o 3 tipos de producto que se trabajaron 2, 3 años en la oficina de UNESCO para luego hacer accesible esos productos a diferentes actores en diferentes conferencias, instituciones y demás. Y esto te estoy hablando de 2020-21 y empieza la pandemia, se nos corta todo el show, empieza a haber otras prioridades, los dineros se canalizaron de manera muy diferente de como se había pensado. El repliegue de Estados Unidos en 2016 con Trump, que solo se materializó hasta el 2020, supuso que durante un par de años Estados Unidos dejó de contribuir con ayudas a la UNESCO, y eso supuso un recorte brutal, ¿no? De programas y de capacidades. Entonces, fíjate cómo las circunstancias externas también influyen en hacer de esto algo bien tortuoso, bien lento, pero de alguna manera, cuando finalmente ves parte, así sea menciones mínimas de lo que estás haciendo en el reporte, ¿no? En estos informes del IPCC, dices, wow, es un triunfo de la humanidad, que ya cuando menos hay 2 párrafos, ¿no? Sobre conocimiento ambiental indígena en Oceanía, aquí, ¿no? Ya es así como logro. Eso refleja la complejidad y la lentitud de la comunidad internacional en relación con ciertos procesos, ¿no? Pero fíjate cómo nadie en todo esto quiso obstaculizarnos precisamente. O sea, no es que hubiera una corporación o un Estado nacional diciendo, no, 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 a ver, aquí vamos a hacerle para que ustedes no puedan. No, esa es la naturaleza de la comunidad internacional, ¿no? Entonces,
Es bien complicado, es bien frustrante. Yo pongo mi optimismo más en la infinita capacidad, ahí sí, adaptativa en serio, que tienen las comunidades locales para hacerse de herramientas legales, extralegales, técnicas, no técnicas, mágicas, culturales o lo que tú quieras para lograr lo que quieren lograr en relación con algo. Pero que eso refleje criterios refinados, ¿no? Nociones higiénicas y puritanas de lo que es un clima bonito y armónico global. Eso te iba a decir. Mientras tanto, las personas pues siguen haciendo lo suyo, ¿no? Claro, y por ejemplo, los Inuit y otros grupos circumpolares o los Dayak en Borneo ya no viven en los medios ambientes, ¿no? Ya sus ecologías no son las que eran hace 10, 15, 20 años. Ya no son, ya cambiaron. En Siberia, la destrucción generalizada de la tundra siberiana es brutal a partir del cambio climático, del calentamiento, ¿no? Global. Ya la gente ahí no vive como vivía, pero sí muy bien, ¿no? Y por ejemplo, una cosa que han descubierto los inuit son los jet skis, ¿no? Así la gente circumpolar, pues se derrite el hielo y ya no pueden usar sus trineos, pues usan lanchas de motor, ¿no? O jet skis. Ah, pues padre. ¿Qué pasa? Pues que están consumiendo más gasolina y echando emisiones. Pero les está funcionando, ¿no? Entonces, es complicado. Pues sí, ya están en todo su derecho de hacerlo, ¿no? Total, ellos lo están enfrentando. Sí, y te digo esto porque, o más bien me resulta esto importante de enfatizar, le enfatices al público porque suele predominar en el discurso de los impactos del cambio climático a nivel global. Mm, hay esta tendencia a solo presentar a las personas como víctimas, ¿no? Como que no, como que estuviesen sí siendo impactados por las transformaciones ambientales a nivel global, pero como que si no estuviesen haciendo nada, solo en espera de. Como receptores pasivos de la catástrofe. Exacto. Y no lo están siendo, ¿no? No lo están siendo. Se están haciendo lo que necesitan para continuar viviendo, ¿no? Y si es cambiar de cultivos, si es desplazar su aldea, si es cambiar de tipo de transporte, pues lo van a hacer, ¿no? Y ahí es en donde entra en juego, sobre todo para Asia y África, ahora sí que la gobernanza, pero de los estados nacionales. Si queremos hablar de estados débiles, pues bienvenidos al show, ¿no? ¿Qué hacer donde no hay clínica, escuela y por lo tanto, pues tampoco oficina local del cambio climático, ¿no? Pues el gobierno nacional, por más que pueda decir, hablar, etcétera, ¿no? Burocratizar y demás, muchos de esos gobiernos no tienen la capacidad mínima para influir de manera significativa. Por eso digo que hay que irnos con cuidado con esto de las agendas, ¿no? Porque es como que atribuirle una agencia desproporcionada a veces a ciertos agentes corporativos o estatales. Es un problema. Y no hemos dicho nada sobre México, pero digamos, en México hay una burocracia climática considerable. Bueno, ya nuestro actual régimen se ha dedicado a destriparla un poquito, pero aún así, o sea, tenemos una burocracia climática considerable. Parte de esa burocracia se montó, ¿no? La CONABIO, la Semarnat se montaron sobre discursos y sobre actividades y sobre vidas científicas, naturalistas muy loables en los 90s, pero que muy rápidamente se burocratizaron y que hoy por hoy son ahí como agencias que están encargadas yo lo veo como una suerte de kabuki, ¿no? Una suerte de teatro ahí de, ahora vamos a hacer esto y la Profeco va a decir no sé qué y ahora, ¿no? Y estamos gestionando esto y esto otro. Pero si ves a nivel del suelo, del terreno, es
es ridícula, o sea, es ridículamente ineficaz y muy magra la huella, ¿no? La actividad real, la eficacia concreta que tiene nuestra burocracia medioambiental sobre el terreno. No son ellos los que al final determinan un chorro de cosas, ¿no? Es el changuito municipal a cargo de uso de suelo el que va a determinar si sí o no se conserva tal pedazo de bosque, ¿no? Y ya la Profeco puede venir y poner sus sellos o levantar 30 actas que a ver quién le hace caso. O sea, lo digo porque en México tenemos un muy buen ejemplo de una burocracia medioambiental con buenas intenciones, con criterios científicos bastante sólidos, incluso yo diría con una arquitectura institucional racional, pero que a la hora de la verdad se refugia en su discurso tecnocrático más que en su eficacia real. Ya de manera muy penosa, ¿no? Por ejemplo, algunos ya dan cuenta de que, bueno, pues es que si tenemos a 12 inspectores, ¿no? De áreas naturales protegidas en todo el territorio nacional, pues déjame decirte lo que pueden hacer, ¿no? ¿No? Si los hippies invaden Bacalar o las salinas destruyen ahí, no sé qué parte de la costa de Baja California, pues no hay quien registre siquiera, ¿no? Lo que está pasando. Entonces todos los protocolos y los criterios y es una arquitectura un poco de show, como de teatro, ¿no? Que hace lo que tiene que hacer para dar cuenta de que existe y de que sí está haciendo lo que debe de hacer, pero a la hora de la verdad, ¿qué fue lo que ha determinado, por ejemplo, los desastres naturales y el daño humano en Acapulco? En 2000, ¿qué fue? 11, 12 o 13, ya no me acuerdo cuándo fue, el huracán que fue Manuel, no me acuerdo cuál fue de ellos, ¿no? Un huracán categoría 3 que causó una devastación brutal, sobre todo en barrios o comunidades o asentamientos regulares e irregulares que se habían erigido directamente, ¿no? Sobre las cuencas pluviales que se convierten en ríos, ¿no? Cataratas catastróficas cuando hay una lluvia descomunal. Y entonces se dio cuenta de que, es que se dio permiso de construcción, uso de suelo, no sé qué, no sé cuánto, habría que evitar que se construya ahí. Pues no solo no se evitó, ¿no? Sino que se siguió construyendo de manera desordenada y pues hoy tenemos lo que tenemos, ¿no? En donde dices, bueno, ¿y dónde está toda la burocracia medioambiental? Pues sí está, pero no funciona. Sí. Entonces hay que buscar en otros lados cuáles son los factores que sí están influyendo en la protección. Por ejemplo, porque ese es un ejemplo muy feo y muy así como negativo. Por otro lado, un ejemplo positivo esto es horrible lo que voy a decir, pero la generalización de la violencia en muchos municipios del país ha supuesto que mucha gente ya no hace actividades, ¿no? En zonas naturales, donde previamente sí se hacía senderismo, campismo, cacería, ¿no? Con licencia y lo que tú quieras. ¿Qué ha pasado? Pues que está habiendo un rebrote de vida silvestre en esos lugares. Pero fenomenal, ¿eh? O sea, porque nosotros somos un país muy, muy urbano, muy concentrado en ciudades, ¿no? Entonces, hay enormes partes del país que están recibiendo menos impacto humano directo. Y eso supone ¿no? una recuperación de ecosistemas por razones totalmente ajenas a la intencionalidad de la burocracia ambiental, ¿no? Mejor sin planificación, pareciera. Y por eso, a ver, pero ya nos estamos metiendo en un tema ahí donde yo este, doy cuenta de mi condición de antropólogo anarquista, ¿no? Yo como que al Estado no le tengo mucho respeto, pero digamos, ese es el tipo de realidades con las que tenemos que enfrentarnos y contender si queremos hacer eh, pues más eficaz nuestra intervención y nuestra reacción a la emergencia climática. Sí. Pero también está
el otro lado de la moneda, ¿no? Luego también hay la tendencia a idealizar ciertos sectores de la población que sí, o sea, digamos esto que no el compromiso, la preocupación o por el cambio climático no es igual ni entre países, ni dentro de las mismas sociedades, ni por estratos sociales, etcétera, ¿no? Entonces también, o sea, ni podemos demonizar a todos los gobiernos, estados nacionales, sus esfuerzos, sus burocracias, sus fallas, pero también no podemos caer en el otro lado. Claro, y eso es muy importante, porque justo, ¿no? O sea, a ver, la burocracia medioambiental en México no es que yo la demonice o que me parezca ridícula. De hecho, algunos de los activistas ecologistas más importantes que tenemos son biólogos, por ejemplo, ¿no? Son científicos naturalistas. Y qué bueno que existen, qué bueno que están ahí haciendo lo que tienen que hacer. Los luchadores sociales, además de ser campesinos, indígenas, etcétera, también son, ¿no? Biólogos o, qué sé yo, ecologistas, climatólogos, tal. Y lo que están haciendo es admirable, ¿no? Y sí tiene a veces resultados, pero creo que lo que hay que entender es que la realidad es mucho más compleja de lo que nos hace pensar el lenguaje tecnocrático, nítido, curado, ¿no? Curatorial de cumbres climáticas, de tratados, de, ¿no? Prescripciones legales, textuales, que luego se cumplen a veces de manera teatral, pero no eficaz, ¿no? Y entonces hay que ver realmente qué está pasando. Concuerdo. Y para agregarle complejidad a esto, tú nos hablaste de conocimiento local, ¿no? Empezaste explicando por qué mejor utilizar o referirlo como conocimiento local. Nada más me gustaría que nos complejizaras un poquito más esta idea, haciéndolo en plural, pues, no entendiendo el conocimiento como que es homogéneo, como que es lo mismo hombres, mujeres, niños, ancianos, etcétera, y las implicaciones que tiene también de ponerlos en términos singulares, ¿no? Sí, En claro, singular. por eso, y es muy difícil, ¿eh? Es bien difícil, Wendy. Bueno, tú ya te diste cuenta, o sea, yo mismo, por conveniencia, hablo de conocimiento local, pero ya estaba diciendo, pues hay maneras de desglosarlo por género, ¿no? Hay esferas de actividad, ¿no? Femenina, masculina o lo que fuera, ¿no? Que son exclusivas, por ejemplo, o que son críticas, ¿no? Y, 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 que, y que a veces requieren su propia aproximación, su propio tratamiento, su propio entendimiento. Este, eh, nunca es coherente y estable, ¿no? Yo por ahí creo que en una diapositiva ponía, es inestable. ¿Por qué? Pues no es inestable solo porque sea oral o porque sea efímero, ¿no? O porque sea práctico. Es inestable también porque no es homogéneo, ¿no? Hay algún fulano que va a saltar y decir, no, 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 espérame, así no se hace esto, ¿no? Porque a mí mi abuelito me dijo que era por aquí y acá y el mito de no sé quién. Entonces, son sistemas complejos, procesuales, y heterogéneos, en efecto, sí, sí, sí. Y en eso también, en esa naturaleza heterogénea, descansa un poco la complejidad de hacerlo legible, sobre todo para un actor externo, pero también la complejidad de determinar que parte de todo esto es más o menos susceptible, ¿no? De transmitirse, discutirse, ¿no? Um, ¿Estás bien? sí, no, me estoy recuperando de una tos, ya casi me recuperé, pero Está bien.
Tengo muy irritada la garganta. Sí. Complejidad, mi énfasis en la complejidad va por ahí también, ¿no? Y cuando hablo de tradicional, por eso decía tradicional o ancestral, no quiere decir que sea milenario, ¿no? Que sea una suerte de, ¿no? Ahuma, ¿no? Que lleva 2000 años ahí, ¿no? Informando la armonía de la naturaleza con los primitivos. No. Y esto es bien importante. Aquí en México nos encanta eso, ¿no? Romancear el conocimiento indígena. La cosmovisión mesoamericana. No miento, agarra cualquier, mejor no lo hago ahorita, pero toma cualquier libro, ¿no? Que hable, por ejemplo, hay un libro notable de los pueblos originarios de la Ciudad de México. La primera oración es así como de, estos pueblos tienen conocimiento ancestral milenario. Ah, caray, ¿en serio? Órale, ¿incluyen a quién? No, pues la gente del barrio de San Lucas de Coyoacán. Cámara, son milenarios ancestrales, pero pues vas y ahí tienen su miscelánea y andan en moto y comen pizza César, ¿no? Y dices, ¿what? ¿Dónde está la cosmovisión mesoamericana, no? Y eso no quiere decir que no haya elementos que pueden hacer de esta comunidad algo con arraigo, ¿no? Con ciertos tipos de práctica, creencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son contemporáneos, ¿no? No es una suerte de, ¿no? No que se quedaron ahí de museo, pues. Sí, de espíritu ancestral, Sí. trascendental. Oye, si te parece, vamos cerrando. Eh, no hay por acá, por Facebook, más preguntas y pues ya también yo estoy monopolizando esto. Va. Entonces, bueno, si quieres con 3 preguntas más Ajá, relacionadas con la COP, sí, cerramos esto. La primera sería, sé ajá, que en las COP a lo largo del tiempo, pero sobre todo en los años más recientes, se han ido abriendo espacios para grupos indígenas, para minorías, etcétera, ¿no? Entonces, quisiera preguntarte qué tanto estos espacios pues, tienen un impacto, no solo en el diseño de políticas que tomen en cuenta sus conocimientos, sus experiencias, etcétera, sino también en la práctica, ¿no? Al momento de su aplicabilidad. Eso por un lado. Y la otra, bueno, estamos a punto de presenciar la COP28 pronto, a finales de este mes. Entonces serían mis preguntas, ¿qué te esperas del nuevo informe y de esa COP? ¿Qué se espera, no? Sobre todo que ha sido tan polémico en donde se celebra. Y bueno, y en específico si nos puedes hablar qué se espera en cuanto a conocimiento local. mira, yo em, estoy muy triste del giro que ha dado el discurso sobre conocimiento indígena desde París, que fue COP16, ¿no? Ya es que no me acuerdo si es 16 o 2016, pero es 2016, pero este, ya no me acuerdo qué COP fue. Pero la cumbre de París, a partir de ahí se empezó a hacer un énfasis en financiamiento climático que ha capturado los esfuerzos de las delegaciones de países pequeños o vulnerables, especialmente vulnerables, ¿no? Entonces hay una suerte, como que ahorita el mero estira y afloje está en la discusión sobre la concretización del financiamiento climático, ¿no? Quiénes deben pagar, qué forma debe tomar. Incluso en los medios se ve, si te fijas en los encabezados recientes de estos días, mucho está en el tema de, ay, los países responsables no han pagado lo que debían, prometieron, creo que son 100,000 millones de dólares, ¿no? 100 billion, tal y cual, en 2016, y solo han dado 34,000 millones. Y entonces seguimos con una suerte de juego de cifras y de ver cuánto le sacas, ¿no? Y lo que a mí me preocupa es que
eso, precisamente eso, nos aleja de la canalización cualitativa de esos dineros, ¿no? ¿De qué sirve que puedas jalar 300 millones de dólares a un país como Vanuatu si se van a desperdiciar sin mucho efecto, ¿no? Entonces creo que hay ahorita eso, hay algo de eso, más que la preocupación por los grupos vulnerables o más marginales, ¿no? Ya se me congeló tu pantalla, Wendy. No sé si me estás escuchando tú, pero no te... Ya me dejaron flotando aquí. Jackie, tú estás, sí, tú estás ahí. Hola, déjame checar, creo que Wendy tenía problemas de conexión y Sí. deja ver si me puede compartir sus preguntas. En algún rincón del altiplano boliviano, no sé qué cosa, ¿verdad? En Perú. Pues a ver, Bueno, esperamos tal vez un minuto. pues sí, yo creo que ya con eso estábamos acabando. Tú tienes Ujú. tienes crítica seguramente, ¿no? No, yo estaba también siguiendo otra reunión, así que entré realmente hasta el final de tu plática. Estoy profundamente ofendido, Jackie. Sí, discúlpame, pero déjame a ver si contesta. Bueno, y si no, pues creo que podríamos ir cerrando porque me Ah, no. parece que ya pues, se perdió la conexión con Wendy. Ah, va. Bien. Entonces, bueno, finalmente yo creo que pues te agradecemos mucho desde el Grupo de Estudios sobre Eurasia acerca de pues esta plática que nos diste, muy profunda, acerca de conocimiento local también y saberes indígenas. Y también decir que fue de este ciclo que estamos teniendo acerca del cambio climático, también frente a la COP que viene en estas siguientes semanas. Y pues nada, o sea, fue un placer estar contigo, Carlos, y muchas gracias por estar aquí con nosotros y por compartir pues todos tus conocimientos y experiencia con nosotros. Hombre, muchas gracias, Jackie, a ustedes, a todos y a quienes aguantaron las 2 horas. No sé cuánta gente habrá aguantado, pero los valientes que se aguantaron, muchas gracias. Y pues sí, bueno, espero poder seguir ahí teniendo conversación con ustedes, ¿no? Con el grupo. Sí, claro que sí. Y nos vemos pronto. Muy bien, muchas gracias, Jackie.